Ya, vamos a empezar con el ejercicio ya. Dice la alimentación de un sistema fraccionador de dos columnas, ¿no? Esta de aquí en la columna 1 y esta de acá en la columna 2, ¿no? Dice que se alimenta con 30.000 libras sobre hora de una mezcla que contiene 50% de benceno, 30% de tolueno y 20% de xileno. La alimentación se introduce en la columna 1 y resulta de un destilado, o sea, el flujo de aquí. Este de aquí es el flujo del destilado de la columna 1, ¿no? La fracción en B del benceno, la fracción en B del tolueno y la fracción en B del xileno. Se introduce en la columna 1, resulta un destilado con 95% de benceno, 3% de tolueno y 2% de xileno, ¿no? Entonces benceno 0,95, tolueno 3%, ¿no? 0,03 y xileno 2%, 0,02. Los fondos de la columna 1, los fondos, o sea, este flujo aquí que no lo anoté porque no me entraba espacio. El flujo C introduce a la columna número 2, ¿no? El flujo C también tiene su fracción, ¿no? Benceno, tolueno y xileno. ¿Ya? Los fondos de la columna 1 se alimentan a la columna 2 y se obtiene un destilado con 3% de benceno. Entonces, en la columna 2 nos dan los datos de la destilación, ¿no? X en D del benceno, X en D del tolueno y X en D del xileno, ¿no? 3% de benceno, 0,03, 95% de tolueno, 0,95 y el resto xileno, ¿no? Supóngase que el 52% de la alimentación aparece como destilado de la columna y el 75% del benceno alimentado a la segunda columna aparece en el destilado de esta, ¿no? Hay los flujos de la composición, hallemos todos los flujos, ¿ya? Entonces, empecemos a resolver. Esta es la orden del ejercicio, ¿no? Aquí también en E vamos a tener la fracción en E del benceno, del tolueno, y del xileno, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer es leer la relación que nos dice acá, esta parte de acá. Supóngase que el 52% de la alimentación aparece como destilado, ¿no? El 52% de la alimentación aparece como destilado en la primer columna. ¿Qué significa esto? Que el flujo B de acá es el 52% del flujo A, ¿no? Si el flujo B es el 52%, ¿cuánto va a ser el flujo C? 48%. 48%, ¿no? En simple palabra, dice, el flujo B es igual al 52% del flujo A, ¿no? O si ustedes lo quieren ver así, hacemos una regla de 3 simple, ¿no? Nosotros decimos 30.000 libras sobre hora es el 100%. El 52%, ¿cuánto va a ser? Y es lo mismo, ¿no? Por lo tanto, esta X, el flujo B, es igual al flujo A 30.000 por 52 dividido entre 100. Es lo mismo que hicimos acá, ¿no? Aprovechemos que ya tenemos esto y verifiquemos. ¿Cuánto es entonces? 30.000 por 0.52. Me sale 15.600, ¿no? 15.600. Entonces el flujo B aquí arriba viene a ser 15.600.
15.600 libras sobre hora. ¿Cuánto va a ser el flujo C entonces? Vamos a verlo. Hacemos un balance global, ¿no? Sumatoria de lo que entra. Aquí es necesario poner los datos, ¿no? Balance global para la columna 1. Sumatoria de lo que entra es igual a la sumatoria de lo que sale. ¿Qué es lo que me está entrando? El flujo A. El flujo A va a ser igual al flujo B más el flujo C. Por lo tanto, yo quiero ver cuánto es el flujo C. El flujo C va a ser igual al flujo A menos el flujo B. De aquí yo voy a reemplazar los datos, ¿no? De aquí yo digo entonces, el flujo C va a ser igual a 30.000 libras. No, esto lo vamos a poner después. ¿Ya? Va a ser igual a 30.000 menos, ¿cuánto me dio el flujo C? 15.600, ¿no? Menos 15.600. Ambos son libras sobre hora. Por lo tanto, el flujo C, ¿cuánto me va a dar? 14.400. 14.400 libras sobre hora, ¿no? Entonces vamos anotando aquí. 14.400 libras sobre hora, ¿no? Ya tengo el valor de todos los flujos, pero me falta determinar los porcentajes de aquí. Yo sé bien que la suma de esto me da, ¿cuánto me tiene que dar la suma? De esto y de esto. 1. 1. Por lo tanto, aquí abajo me va a dar 1, ¿no? Entonces entonces vamos a hacer un análisis, ¿no? ¿Cuánto tengo benceno, tolueno y xileno? Tengo 3 componentes, ¿no? Entonces yo digo, hacemos un balance general y como yo tengo 3 componentes, aplicamos al n-1, serían 2 y 2 balances parciales, ¿no? Con esto resuelvo la columna 1. Entonces, ya yo tengo un balance general. Me faltan 2 balances parciales y ya resuelvo toda la columna 1. ¿De cuál quieren hacer balance parcial? Lo dejo a su elección. ¿Del benceno, del tolueno o del xileno? Hablamos del tolueno, ya, para no romper la tradición, ¿no? Del tolueno. Sería entonces, ¿ustedes saben cómo es que nace la ecuación del balance parcial? Nace de esta manera. Tenemos entonces la masa en A va a ser igual a la masa en B más la masa en C. ¿Pero qué viene a ser masa? La fracción molar es igual a la masa sobre la masa total. Esta masa total es el flujo. Por lo tanto, si yo despejo masa total, la masa total va a ser igual. No, perdón, estoy mal. Si yo despejo la masa, ¿no? La masa va a ser igual. La masa total, acuérdense que yo le dije que es el flujo. Sería el flujo por la fracción molar, ¿no? Entonces aquí reemplacemos el flujo en A por la fracción en A del tolueno va a ser igual al flujo en B por la fracción en B del tolueno más el flujo en C por la fracción en C del tolueno, ¿no? Entonces, de aquí que despejo la fracción en C, ¿no? X en C del tolueno, que me va a ser igual. ¿Cuánto es el flujo en A por, reemplacemos, ¿no? Sería entonces 30.000 por, ¿cuánto era la fracción de inicio? 50%, ¿no? No, estamos trabajando con el tolueno, ¿no? 30%, 0,30 por 0,30, ¿no? Más, no, este de aquí está sumando, pasa a restar. El flujo B, esto de acá lo estamos pasando al otro lado del paréntesis, ¿no? Por lo tanto, menos el flujo B, que era 15.600,
por, ¿cuánto era la fracción en B del tolueno? 3%. 0,03, ¿no? Por 0,03. Dividido entre el flujo C. ¿Cuánto es el flujo C? 14.000. 14.400. La fracción en C del tolueno, ¿cuánto me va a dar? 0.59. 0,59. ¿No? ¿De qué otro quieren hacer ahora? 0,59. Del benceno. 0,59. Ahora vamos a hacer del benceno. Por lo tanto, vamos a colocar aquí balance parcial del benceno. Ya lo vamos a hacer como ya sabemos. El flujo en A por la fracción en A del benceno va a ser igual al flujo en B por la fracción en B del benceno más el flujo en C por la fracción en C del benceno. ¿Ya? De aquí despejamos la fracción en C del benceno, ¿no? Va a ser igual. Al flujo A sería entonces 30.000. ¿Cuánto era la fracción del benceno en el flujo A? Era 50%, ¿no? 30.000 por 0,5 menos, porque este flujo B por la fracción en B pasa a restar, ¿no? Menos 15.600, ¿no era el flujo B? Sí. Menos 15.600 por la fracción en B del benceno. 95%. 0,95, ¿no? 0,95 dividido entre el flujo C, ¿no? ¿Cuánto sale esto? El flujo C era 14.400. Ahora sí. 0.01. 0.01. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuánto es el otro? ¿Cuánto es el del xileno? 0.01. ¿Cuánto es el xileno? 0.40. Ya tengo entonces las fracciones de todo esto. Me faltan encontrar el flujo en E y la fracción en E, ¿no? Leamos la orden nuevamente. Supóngase que el 52% de la alimentación aparece como destilado en la primera columna y el 75% del benceno alimentado a la segunda columna. ¿Qué quiere decir esto? Que el 75% de este de acá aparece en el destilado de esta. Calcule la composición y el flujo de la corriente en la segunda columna. ¿Qué quiere decir esto? Que el 72% de este 0.01 aparece acá. Entonces vamos a hacer aquí, vamos a poner entonces la relación de la columna 2. Me dice que el 75% de la masa de esta. Por lo tanto, primeramente tengo que determinar cuánto es la masa. La masa del benceno va a ser igual al flujo C por la fracción en C del benceno. Entonces, la masa, o en este caso el flujo en B del benceno, ¿no? Perdón. El flujo en C del benceno va a ser igual al flujo total por la fracción másica. Entonces, el flujo en C del benceno va a ser igual
¿Cuánto es el flujo total? Es 14.400. 14.400 por la fracción en C del benceno, por 0.01. Me sale 44. 144, ¿no? 144. ¿Qué unidades? Libras sobre hora. Ahora me dice que de estos 144, el 75% está en el destilado. Por lo tanto, yo digo, vean ustedes, vamos a hacer, para no chisparlo, vamos a hacer una regla de 3 simple, ¿no? Vamos a hacer una pequeña regla de 3 simple. Entonces digo, si 144 equivale al 100%, ¿cuánto me va a ser el 75%? Entonces, esto va a ser igual a 144 por 0,75. Por lo tanto, el flujo que se encuentra aquí es la multiplicación de 144 por 0.75. ¿Ya? Es 108, ¿no? A ver, de nuevo, 144 por 0.75. Me sale 108. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el flujo en D del benceno es igual ahora sí. ¿Qué quiere decir esto, no? Nuevamente. Que el flujo en D del benceno es igual a 108. 108 libras sobre hora. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto me tiene que dar la suma de los flujos aquí? Me tienen que dar el flujo D. Yo conozco un flujo. ¿Qué puedo hacer ahora, chicos? ¿Quién se le ocurre qué hacer? Podría, no sé si el otro 25% se podría ocupar. ¿No es que un Otro, 75% del benceno? Disculpa, claro. ¿cuál era tu pregunta? ¿Qué podemos hacer acá? A ver, ¿qué creen ustedes que podemos hacer para resolver este ejercicio? ¿Quiere hallar el flujo E o Quiero hallar todas las incógnitas que están ahí. pues habría un balance global en la columna 2, ya que tenés flujo C, flujo D, te faltaría el flujo E nomás, despejaría el flujo E, después harías balance parcial de cada componente. Ya, perdón. Su compañera hace rato decía lo siguiente, ¿no? Si aquí esto es el 75%, por lo tanto, el otro 25% está acá abajo, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a estar aquí abajo del flujo? ¿Cuánto va a ser aquí? De aquí, ¿cuánto va a ser el flujo en E del benceno? ¿Cuántas libras? 36. 36 libras sobre hora. 36, ¿no? Restamos 144 entre 108, ¿cuánto sale? 36. 144 menos 108. 36 libras sobre hora. Ya. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer, chicos? A ver, analizando el flujo D. Yo sé bien que a ver, lo vamos a poner como está aquí, tal y como está aquí, ¿ya? Yo sé bien que el flujo en B del benceno
va a ser igual a la fracción en D del benceno sobre el flujo en D. En simples palabras, para que me entiendan mejor, esta fórmula la saqué yo de aquí. La masa... No, esperen, me chipé. Me chipé en los cables. A ver, esto era así. Yo sé bien que la fracción molar, fracción másica en D del benceno va a ser igual a la masa del benceno sobre la masa total. En simple palabra, la fracción molar es igual a masa sobre la masa total. ¿Qué viene a ser esto? Viene a ser este porcentaje. ¿Qué viene a ser la fracción en B del benceno? Viene a ser esto. ¿De aquí qué puedo hacer, chicos? ¿Qué puedo encontrar ahí? Flujo en D. Puedo encontrar el flujo en D, ¿no? Por lo tanto, digo yo, el flujo en D va a ser igual. De aquí yo despejo. Sería entonces la fracción en B, perdón, la fracción en D del benceno sobre la fracción másica en D del benceno. Y esto va a ser igual a 108 dividido entre 0.03. ¿Cuánto es esto? 108 dividido entre 0.03. 3600. Por lo tanto, ¿cuánto es el flujo de acá? ¿Cuánto es el flujo de? 3600. 3600. ¿Vieron lo que hice? Es como, por ejemplo, aquí, chicos, vean. Por ejemplo, encontremos el flujo en A del benceno. Es 30.000 dividido a ver, ¿cómo era? La fracción es igual a la masa sobre la masa total. Ya, ahora sí. Sería entonces 30.000 por 0.50. Sale 1500. ¿No? Ahora analicemos las otras fracciones. ¿Cuánto va a ser la fracción en A del tolueno y del xileno? La fracción en A del tolueno, la fracción en A del xileno. ¿Ya? Es 15.000, ahí la mitad de 30.000 es 15.000. 9.000. Por lo tanto, ¿el otro cuánto va a ser? 6.000, ¿no? Con esto ya me da. Yo puedo conocer cuánto es esta masa si yo ya conozco cuánto es el flujo y cuánto es la fracción. Por ejemplo, la fracción másica es igual a la masa sobre la masa total. Vamos a encontrar la masa para cada uno. Ahora vean ustedes. La masa total va a ser igual. Dividamos ahora. ¿No? La masa, hagamos para el benceno. La masa sería 1500. Dividido entre el flujo 0,50. A todos le falta un cero ¿Perdón? de 15.000. Ah, sí, ¿no? 15.000. Y a los demás igual. ¿Lo demás también? Se aplazó la UCI. Ya. 15.000 dividido entre 0,50 me da 30.000. Ahora vamos a ver el otro. 9.000 dividido entre la fracción del tolueno 0,30 me da 30.000.
Ahora el último. 6.000 dividido entre la fracción del xileno, entre 0,20. ¿Cuánto cree que me van a dar? 30.000. Si yo conozco el flujo, yo conozco la fracción, automáticamente ya yo sé cuánto es la masa total de aquí directamente, ¿no? Eso es lo que hemos hecho acá. ¿Ya? Ya conocemos cuánto es la masa, cuánto es el flujo de. ¿Qué más podemos hacer? O se lo dejo de tarea a ustedes. ¿Qué dicen? Listos. ¿Lo dejo de tarea? Se lo voy a dejar de tarea para que lo analicen, ¿ya? Porque así practican. Listo, listo. Listos. ¿Hay alguien en el grupo M acá? ¿Hay alguien del grupo M acá? ¿Qué avanzaron en el laboratorio? Parece que no. Es que varios del M se quejaron que le dio un Excel, no sé qué cosa, ¿no? Mm, Bueno, como no hay nadie del M, hay uno, dice un compañero que lo está escribiendo.